buscar nuevos clientes, nuevas ventas. Administración se encarga de la parte de recursos humanos, contabilidad, finanzas, facturación, cobranzas y todo lo que tenga que ver con registros, ¿sí? Archivo. El sector de producción se encarga del procesamiento de los alimentos, ¿sí? Que ya es la mano de obra directa, y de los almacenes y de la logística, digamos, almacenes de materias primas y productos terminados. Tienen implantado un programa de calidad total y trabajan las 24 horas en 2 turnos, de lunes a sábado. Las 24 horas en 2 turnos, o sea, tenemos turnos de 12 horas. Cuentan con 12 marmitas, son las ollas, acá se llaman pailas, ¿sí? Lo pueden encontrar con ese nombre. 10 de cocción normal, 2 de tipo express, ¿sí? Cada una con la capacidad de 300 kilos. O sea, pueden procesar hasta 300 kilos cada paila. Y pueden producir por día 10 toneladas, ¿sí? En los 2 turnos. Tienen también 8 estufas, ¿sí? En donde se lleva a cabo el proceso de Jenny Light, ¿sí? Líneas de alimentos bajos en grasas, que produce 80 platos diferentes, o sea, sopas, pastas, guisados y demás. 3 cámaras de refrigeración, máquina de empaque, pasteurizadoras y demás. Logística y distribución, este es el área de entradas y salidas. ¿Sí? Tiene una elevada rotación de personal debido al exceso de trabajo y al tráfico pesado dentro y fuera de la planta. Se cuenta con un camión de 3 toneladas y media y 4 de 1 tonelada. Hay un vehículo para actividades administrativas, ¿sí? Y como equipos de transporte para movimientos internos, autoelevadores, grúas y demás. Bien, acá es donde describe cómo se mueve la empresa en el mercado. El producto de movimiento, que se le dice producto tanque, ¿no? Normalmente en la jerga, ¿sí? Es el poroto, el frijol, que su precio es de dominio público, ¿sí? Difícil de mover. Sacando que existe acá inflación en este país, ¿sí? ¿Qué productos ustedes asemejarían a esto? Que son precios de dominio público y son difíciles de aumentar. ¿Trigo? ¿Cómo? ¿Trigo? Sí, pero el trigo ya es un producto a nivel mayorista, digamos. Yo me refiero a productos de la góndola del supermercado, por ejemplo. Lácteos. ¿Aceite? La leche, Lácteos, aceite, ¿sí? Harina. Las harinas, lo que llamamos productos de primera necesidad, ¿sí? Fíjense que cuando aumentan algunos de estos productos, enseguida salen las noticias, aumentó. Ya hoy por hoy ya no es noticia porque la inflación es tanta, ¿sí? Todos los meses que ya, digamos, uno lo toma como habitual. Pero en contextos de baja inflación que hemos tenido en este país, por suerte, cuando uno de estos productos aumenta, o sea, nuevamente tenía un aumento al año y ya era noticia, ¿sí? Porque lo aguantaban hasta donde se podía y ahí pegaba un pequeño salto. Bien, el costo está sujeto a precios internacionales, justamente porque es prácticamente un commodity procesado, ¿sí? Sin mayor valor agregado. Las mayores cantidades se obtienen por importaciones, o sea, mucho de esta materia prima es importada aparentemente, ya que en el país no se produce con la demanda que se debería. El frijol es escaso, los precios y costos suben, se tienen problemas con clientes por los incrementos. Esto ha causado que se tengan que cuidar la productividad y la eficiencia en los costos. Es decir, se mueve el precio internacional de mi materia prima, entonces, digamos, yo tengo cierto margen para aumentar, ¿sí? Y llega un momento que ya no puedo, entonces tengo que ver cómo hacer para producir al mismo costo cuando me aumenta la materia prima. Ahí es donde tengo que ver, ¿sí? Y poner cabeza en lo que hablábamos en su momento, de lo que es la administración científica, por ejemplo, ¿sí? Dado que el producto pertenece a la canasta básica, no existe problema de demanda, ¿sí? O sea, es un producto que
tiene una demanda base establecida normalmente, como los productos que nombrábamos recién. Las ventas se encuentran bien, sin embargo los costos, o sea, el costo de mi materia prima, tienen incrementos constantes, lo que conlleva una disminución de utilidades que se trata de cubrir. Y acá vemos cómo hace la empresa, ¿no? Entre otras cosas, haciendo que los trabajadores extiendan su tiempo de trabajo sin que exista el pago de horas extras. Es decir, ya tienen una jornada de 12 horas y probablemente tengan que trabajar más y no haya horas extras. El área de refrigeración se ha visto afectada por falta de mantenimiento, o sea, hay poco mantenimiento. Todo indica que el dueño y el director general no están tomando las mejores decisiones en el manejo del personal ni en las operaciones de la fábrica. Los sueldos son bajos, el trabajo es arduo y pesado, falta mantenimiento. En fin, es evidente que el clima laboral y el equipo se encuentran deteriorados. El dinero se gasta más en propósitos personales del dueño que en modernizar los equipos y pagar equitativamente a los trabajadores. Se han perdido algunos clientes y parte del producto se ha descompuesto antes de tiempo, por lo que hablábamos antes de la falta de mantenimiento. Bien, hasta acá es la presentación del caso. ¿Sí? ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien le queda alguna duda? No, profe. Bien. Entonces, para analizar qué es lo que se aplica en esta empresa, ¿no? Una pregunta que dice, ¿considera que se están utilizando los 14 principios de la teoría clásica en alimentos procesados o sociedad anónima? Bueno, acá les listo cuáles son los 14 principios, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir si el primer principio se está aplicando? En principio sí, porque tenemos descentralización de sectores, así que se estaría aplicando una división de trabajo. Sí, en el caso ahí se explica muy bien los diferentes sectores y áreas de la empresa, así que en principio aparentemente eso está, y por ser una empresa medianamente joven, se entiende que nació con esta idea, ¿no? Principio de autoridad. Yo creo que sí. Sí, y bastante. Sí. Ya que si vemos que trata de que dice que se compensa la productividad con horas extras, debe existir una fuerte autoridad. A veces no es un liderazgo muy positivo, pero bueno, la autoridad existe. Lo mismo que veamos el tercer punto, el tercer principio de la disciplina, ¿ves? Claro. Van un Ya la poquito unidad de mando creo que no. ¿Puede ser? Unidad de mando aparentemente no. ¿Por qué? Yo tiendo a creer que no hay, no se delega el mando no existe mandos medios con poder, por decirlo de una manera, ¿sí? Aparentemente lo que sucede es eso, ¿sí? Es como que hay una bajada de línea desde arriba y se hace lo que se dice de arriba. ¿Se entiende? Sí existe una unidad de dirección, ¿sí? ¿Creen que sí? Sí, sí. ¿Por qué? Y porque se hace directamente lo que quiere el dueño. El No, gerente eso es o autoridad. Unidad de dirección autoridad. es que todos vamos para el mismo lado. Ah, Todos apuntan al mismo lado, profe, ¿no? ¿Cómo? Todos apuntan al mismo lado, digamos, al mismo Sí, objetivo. hay más una allá unidad del de dirección. descontento, la frustración de cada empleado, todos al mismo lado. Claro, aunque haya un descontento, todos van para el mismo lado. Sí, sí. Subordinación de los intereses particulares al interés general. Acá parece que no. Por lo que comentaba hacia el final, ¿no? No, que más en sus intereses estaba en que avance la empresa. Tal cual. Remuneración. No.
Mal. Mal, si no pagan ni Centralización. las horas extras. No, olvídate. No, aparte comenta que los sueldos parecen ser bajos. Centralización. Creo que no, porque cada sector hace lo suyo. ¿O no? Parece estar muy sesgado ese tema. El mantenimiento no tiene poder, no tiene peso, como para exigir que las cosas se mantengan como se debe. Producción tampoco parece tener peso para decir, no, bueno, yo necesito más gente o necesito pagar horas extras, ¿sí? Ah, Jerarquía. Yo creo que sí, Sí, y demasiado marcado que, digamos, es una empresa en la cual vos entrás como operario y te vas como operario. No parece haber... no hay chance de ascender o nada. ¿Cómo? No hay chance de ascender a ningún otro puesto. Aparentemente no. Orden, para mí, no, no hay. Equidad, estabilidad de personal, no, No, No. tampoco. Hay mucha rotación. Iniciativa, no parece haber, porque por lo que cuenta es una empresa de 18 años, fuertemente produce un producto de la canasta básica, no parece ser una empresa con tendencia a innovar, a buscar nuevos mercados, ¿sí? Y por último, unidad del personal, parece ser que no, ¿sí? Bien, ¿Pero por qué dice que no? unidad del personal, Sí. Por lo que leí yo también pensé y no. para mí no hay unidad del personal porque, digamos, al no ¿Con el haber estabilidad... descontento? ¿Cómo? ¿Con el descontento por la remuneración será o por qué? Por toda la coyuntura. O sea, al no haber estabilidad es muy difícil que exista unidad del personal. ¿Se entiende? Sí. Vos tendrías el principio de unidad del personal, quiere decir que, digamos, ¿se acuerdan lo que vimos en la última clase? Existe interrelación entre pares, que persiste eso frente a la supervisión directa. Bueno, si existe mucha, digamos, inestabilidad del personal, mucha rotación, es muy difícil lograr la unidad, ¿sí? Sí. No logras tener relación con tus pares o con tus superiores, entonces no hay cohesión, ¿sí? Tal cual. Bien. ¿Alguna duda con esto? No, ninguna, profe. Bien. No, bro. profe, si llegás a estar A mí en me el quedó parcial, claro, ¿Cómo? si llegás a estar en el parcial, algo así parecido, ¿hay que detallar uno por uno? ¿O se puede hacer un texto incluyendo a todos? No, por ahí yo lo que les pida es, puede ser un caso un poquito más sencillo por ahí. Si está esta pregunta, lo que le diría es, bueno, por ejemplo, considerar si se están utilizando los 14 principios, hay alguno, y que explicar alguno, el que quieran, ¿sí? Perfecto. No vamos a explicar todo porque por ahí es mucho tiempo, ¿sí? Claro, porque yo hice tipo un texto para... Ah, disculpe, a mí no me quedó claro el punto de centralización. centralización. Sí. Centralización tiene que ver y está relacionado con la unidad de dirección, ¿sí? Cuando las decisiones, ¿sí?, son centralizadas, son, digamos, tienen que ver con un objetivo común. Cuando, digamos, acá lo que sucede es que en ningún caso, ¿sí?, fíjate que en la descripción de lo que sucede, no te dice que han tenido problemas de entrega porque los empleados se le pararon de mano, por decirlo de una manera. Los empleados van y laburan igual, y laburan horas extras y no se las pagan y van igual. A pesar de todo, hay una unidad de dirección, o sea, van todos para el mismo lado, ¿sí? Y hay una idea centralizada, un objetivo central que es
Bueno, hay que producir esta cantidad y se hace. ¿Se entiende? Ahora sí, Una muchas consulta, gracias. Bien. una consulta, pero eso nos lleva a cuando dice que por falta de mantenimiento, que ya el personal está disconforme con el trabajo y todo eso. Sí, sí. ¿Nos lleva también a lo que es descentralizado eso? Porque creo que pegaría bastante. No, descentralizado sería que digamos, haya, no sé, por decirte algo, una bajada de línea, ¿sí? Y que diga, bueno, hay que hacerlo así, y un determinado sector que, digamos, tiene que accionar directamente sobre esa situación, logre el objetivo, pero haciéndolo como quiere. ¿Me entendés? O sea, yo hago la mía, yo lo voy a hacer como yo digo, pero yo te lo voy a hacer. O sea, ahí ya la cosa se descentraliza porque decís, no hay una cohesión de idea. Sí, el objetivo es el mismo y se logra, pero, digamos, no hay una cohesión de idea y tampoco está para arriba, decir, no, che, esta forma es mejor, ¿me entendés? Hagámoslo de esta manera. Entonces ahí tenés iniciativa interna, ¿viste? No existe eso, ¿no? Bueno, como que, ¿cuánta lata tengo que hacer? Tanta, listo, va, por el suelo y se va. ¿Sí? Listo, gracias. Bien. Bueno, ¿cómo lo explica? Lo estuvimos viendo. ¿Con qué cualidades y conocimientos cree que se está administrando esta empresa? Acá un poco tomar lo que estuvimos viendo, lo que se leyó, y utilizar sus palabras, ¿no? ¿Quién me puede decir algo de esto? De que a pesar de que la situación que están y que no tienen el mantenimiento adecuado y que el personal trabaja y no tiene las horas extra y trabaja 12 horas, la producción y lo que es la logística se llega al objetivo. Bien. Hay un compromiso de parte de los empleados. Exactamente, compromiso, Bien. perdón. Seguramente haya bastante rotación, pero también haya gente que está hace tiempo. Entonces hay experiencia y compromiso, ¿sí? En empleados que son los que te sostienen la fábrica, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Esas son dos cualidades importantes, pero están, si nos recordamos lo que era la pirámide de Mintzberg, están en la parte de abajo, ¿sí? Sí. Después de ahí para arriba, ¿sí? Y seguramente, volviendo, este sector ha tenido que implementar creatividad, ¿sí? Inventiva, para poder lograr los objetivos, ¿sí? Con cambios constantes de escenarios, sin que se adecúen las herramientas. ¿Se entiende? Sí. Yo lo que creo es que de ahí para arriba, de la parte media hacia arriba, como que es una empresa que nunca se modernizó, o sea, debe seguir produciendo de la misma manera que cuando inició, 18 años antes, y, digamos, si durante todo ese tiempo vos produjiste este único producto, ¿sí? Y lo único que hiciste fue producir cada vez más, pero aparentemente no te tecnificaste, no mejoraste tus procesos productivos y no invertís en mantenimiento, ¿sí? En algún momento fracasa este proceso, ¿sí? Claro. Sí, profe. Entonces, hay cualidades que son atribuibles a la banda operativa, ¿sí? Y hay ciertas cosas, falencias que se atribuyen ya a la parte media y a la dirección, ¿verdad? Profe, disculpe, hay Sí, chicos que están esperando para ingresar, creo que no los aceptaron. perdón. Esto.
Después pregunta, ¿se estará utilizando el proceso administrativo? ¿Qué opinan? Sí, Yo puse que no. Bien. ¿Por qué y por qué? No hay recursos humanos, porque si hubiesen pero, estarían... pero el habría- objetivo sí. Aparentemente, digamos, lo único que está importando son las ventas. Claro, Sí, sí. o sea, no, ¿Sí? todo el proceso no está al 100%, no está operando bien. Ya de lo que hablamos de mantenimiento con la cámara, ya ese es un caso, ¿no? Es un poco, ¿se acuerdan? No sé si la clase pasada o la otra, que estuvimos viendo algunas experiencias personales. Había un compañero, no me acuerdo quién, que comentaba que trabajaba en la parte gastronómica y que le había tocado trabajar en un lugar en el cual aparentemente se administraba de manera muy similar, ¿no? O sea, bueno, hace falta esto, y iba y te daba plata y anda a comprar al almacén de la esquina, no había previsión, y si había que quedarse de golpe y porrazo, nada, hay que quedarse, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces queda medio claro bastante claro que no se utiliza un proceso administrativo. No hay una idea de administrar la empresa, sino más bien de cumplir con un objetivo de ventas. La producción, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de organización se está utilizando? ¿Horizontal, vertical o ninguna? Para mí es más horizontal. Horizontal. Sí, porque hay una bajada directa y hay sectores. Está sectorizado y es directa la bajada de línea. O sea, no hay no hay otra parte que diga, bueno, baja a un gerente de sector y de ahí se distribuye a otro, al operario y demás. Bien. Recordemos que una organización horizontal, ¿sí? Es, les pongo un ejemplo sencillo, una panadería, ¿sí? Donde están las personas que están en el salón de ventas, las personas que están en la cocina y el dueño, que normalmente es el jefe, que muchas veces o está en un lugar o está en otro, ¿sí? No hay intermediarios y se delega en la idoneidad del resto integrantes de la organización, ¿sí? Una organización horizontal tiende a desarrollarse gracias a la idoneidad, a la experiencia, al profesionalismo, lo que sea, de todos aquellos que están en la banda horizontal. Para mí, es una organización bastante vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay, digamos, un flujo de conocimiento de abajo hacia arriba o del medio hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Es, como decíamos, hay una bajada de línea y es eso, o sea, vertical, las organizaciones verticales son, el claro ejemplo, la organización militar. Se dice y nadie consulta, nadie pregunta por qué y se hace, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Sí, sí, está bien. Sí, profe, estoy de acuerdo. Es más bien Es vertical, vertical. ¿no? Sí, es vertical. Bien. Ahí. ¿Cree que se administra por objetivos? Por Sí. un objetivo. Claro, que es el de ventas. Sí, claramente se administra por objetivos. O sea, Sí. objetivos, digamos, las ventas, ¿no? Son los objetivos. Pero Económico. claramente se administra por eso.
Bueno, y acá un poco de guitarra, ¿no? ¿Qué programas de acción recomendaría el dueño? ¿Sí? Para poder responder esta pregunta, ¿sí? Bueno, lo clásico es armar una tablita como esta que está acá, ¿sí? Entonces, sí, bueno, yo te recomendaría hacer esto, ¿sí? Que es, el hacer esto son todas aquellas cosas que terminan estando listadas en la columna de soluciones, ¿sí? En los hechos es simplemente una reseña de lo que comenta el caso, ¿no? En los problemas es qué problemas acarrea esos hechos, ¿sí? Y bueno, para solucionar esos problemas, ¿qué soluciones hay? Por ejemplo, un hecho marcado que comenta ahí es, se trabajan horas extras, ¿sí? Se trabajan horas extras sin ser pagadas. Los problemas que acarrea esto son descontento del personal, ¿sí? Baja la Cansancio, productividad, baja cansancio. productividad, ¿sí? Y esa baja productividad, digamos, una cosa es tener baja productividad porque yo produzco menos porque estoy cansado, y otra causa que también acarrea esta situación es que hay baja productividad por mayor cantidad de productos fallados, porque aparte de producir menos porque estoy cansado, lo hago mal, ¿sí? Sí. Y bueno, y después ahí en la columna deberíamos plantear algunas soluciones, ¿sí? Es probable que en el examen pueda aparecer esto, simplemente que marcar un hecho con un problema y una posible solución, ¿sí? Sí, sí. En el caso que tomemos para analizar, ¿sí? Ok, profe. Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Hasta acá alguna duda? No. No, ninguna. De mi parte no. Bien. Y aquí abajo en la tercera hoja, ¿sí? Hay varias preguntas. Son, creo que 20. 21. 21 preguntas. No va a haber 21 preguntas, obviamente, pero son preguntas tipo que pueden estar estas mismas o no. Puede haber alguna pregunta similar, ¿sí? Y puede que alguna pregunta esté basada en los apuntes y que en algún momento también, nada, le pida argumentar o su opinión, ¿sí? Lo importante es que cuando den su opinión, la idea es entender un poco no cómo piensan, sino cómo entendieron las cosas, ¿sí? Dar la opinión siempre tiene que ser objetivo y tiene que tener un fundamento sobre lo que están diciendo y tiene que estar basado en lo que se pide, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas de estas, ¿sí? Profe, un caso es, por ejemplo, la 8, que dice, cree que las estructuras organizacionales existentes se podrán replicar en las empresas del futuro. Claro, eso puede ser una pregunta. Pero siempre basado en lo que leímos, ¿sí? Y cómo, básicamente, por ejemplo, Con todas las corrientes, ¿no? De claro, la 6 que pensadores. se explica claramente cómo fue evolucionando el foco de la ciencia en la ciencia o estudio de la administración, ¿sí? Es simplemente que digan, bueno, no me digan años ni autores, no me interesa. Lo que sí me interesa es que a ustedes les quede claro que, y en un principio el estudio de la administración estuvo centralizado ¿en qué? En la tarea, Sí, la ¿sí? cronometría. Sí. Después, bueno, en la estructura, ¿sí? Después, en el bienestar de los empleados, y así, ¿sí? ¿Cómo fue organizando, cómo fue evolucionando justamente, y a dónde fue haciendo foco el estudio de la administración a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, con esa idea, con esa matriz de algo que sucedió, ¿cómo ustedes ven la extrapolación hacia el futuro, ¿sí?
tomando en cuenta un montón de cosas que todavía no vimos, que bueno, vamos a ver en la segunda mitad del curso, que son todas estas cosas nuevas que, digamos, cuando yo, caso personal, cuando yo estudié en el secundario, no existían trabajos que hoy existen, ¿sí? Nadie se imaginaba, ¿sí?, ser youtuber. Nadie se imaginaba ser diseñador web, les digo, ¿eh? Yo terminé el secundario hace unos 20 años, un poquito más. Nadie se imaginaba, no sé, que pudiera existir la telemedicina. O sea, ya son más de mayor peso, ¿no? Bueno, un montón de cosas que... Entonces, bueno, con estas ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Sí? ¿En qué puede hacer foco las estructuras organizacionales del futuro? ¿Sí? Después, una que... A ver, la pregunta 3, ¿sí? Que dice, ¿considera que al ascender al mejor médico de un hospital, al puesto de director general, se pierde un gran médico y se gana un mal administrador? ¿Qué piensan de esto? Yo pienso que sí. Que perdemos un gran médico y ganamos un mal administrador. Sí, porque por ahí Es que son tareas distintas. Claro. ¿Cómo? ¿El último? Son cosas diferentes, profe. Son cosas diferentes. Y hay algo que es clave, ¿no? Y es que desde lo profesional, el médico no está preparado para administrar. Claro. ¿No? Sí, sí. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista científico, sí, seguramente eso suceda. Ahora, si nosotros, digamos, el médico ya está trabajando en un hospital, o sea que forma parte de lo que llamamos el sistema médico. ¿Sí? Aparte no nombra a cualquier médico, nombra al director de un hospital. ¿Cómo? Que hace referencia al director de un hospital. Un director o sea, tiene conocimiento administrativo, tiene que administrar el hospital, tiene que llevar adelante el hospital. Sí. Por eso, lo que ¿Pero yo no hay digo una es... administración? ¿Cómo? ¿No hay una administración? Sí, por ahí lo que dice, la pregunta es si ustedes consideran que si ascendemos al mejor médico de un hospital, al puesto de director general del hospital, ¿sí? Si consideran que si hacemos eso perdemos un gran médico y ganamos un mal administrador. Es relativo aparte igual, esa pregunta. Bueno, para Porque mí el médico es muy depende de la relativo. gente que tiene alrededor de él. Quizás tampoco le guste, sea también por gusto. Quizás no sea mal administrador, pero sí ya se pierde un gran médico en lo que es el grupo. O sea, lo quita. Mira, Eso pasa también con los futbolistas que pasan a ser técnicos porque bueno, pasó con Maradona, ¿no? No da que va a ser, que sepa mucho de algo no quiere decir que sea bueno administrando. El mejor administrador, algo. claro. Bueno, hay un... Primero, el hecho de perder un gran médico, ¿sí? Puede suceder. Pero, si se pierde un gran médico, es un problema del hospital, no de él. ¿Por qué? Yo siempre, y disculpen los que no les guste el fútbol, pero traigo muchas metáforas futbolísticas porque hay muchos casos. Hay un jugador, seguramente lo conocerán, que se llama Bocini, que jugó mucho tiempo en Independiente. Jugó, creo que 15 años, casi. Solo en Independiente jugó. ¿Cómo? Solo en Independiente jugó, no se fue. Solo en Independiente. Sí. Y era número 10. ¿Quién?
Ricardo Bocchini se llamó. Ah. Jugó desde finales de la década del Se 70. llama, profe. ¿Cómo? Se llama. Se llama. Y él siempre decía que, está bien, le trajo muchas alegrías al club, pero que él era consciente de que había muchos chicos, que durante todo el tiempo que él estuvo en Independiente no pudieron llegar a jugar en primera por él. Claro, ellos tapaban. Entonces, ¿cómo? Es como que los tapaba a los chicos. ¿Quién le iba a sacar el puesto? Claro, nadie. Claro. Como un Ronaldinho. Claro, entonces, ahí sí fue una falla del club. De decir, no lo hagamos a un lado, pero de alguna manera no puede ser que este puesto dentro de la cancha no lo pueda ocupar nadie y no pueda generar nuevos jugadores, ¿sí?, en este puesto. Esto es lo mismo. En algún momento el hospital tiene que siempre la organización tiene que pensar que cualquiera se va a ir. Entonces, si vos no generás reemplazos, ¿sí?, es un signo de mala administración, ¿sí? En algún momento uno tiene que pensar que algún profesional va a dejar la organización por alguna razón, o va a dejar su puesto porque justamente pasa a otro lugar, y vos tenés que tener diseñada la organización para poder backupear esto. ¿Se entiende? Entonces, lo de que se pierde un gran médico es relativo y eso lo tiene que organizar con tiempo la organización. Y lo de ganar un mal administrador hay que ver. Si al médico realmente le gusta, probablemente no, probablemente sea. Hay muchos hospitales que están administrados por médicos. Les diría la mayoría. La gran mayoría. Porque hay algo que un administrador que sea un administrador de empresas o de organizaciones no tiene, que es el feeling del conocimiento médico. Seguramente un administrador va a necesitar, ¿sí?, tener como mano derecha a un médico, porque si no, hay cosas que no va a entender de cómo administrar, ¿sí? Pero bueno, es relativo, ¿no, ¿sí? Lo importante es que den su opinión, una pregunta como esta, y que lo argumenten, ¿sí? Bien. Profe, pero entonces esta pregunta no tiene ni respuesta correcta ni incorrecta. Depende, ¿no? No, pero sí hay maneras correctas e incorrectas de responderla. No es que hay una sola respuesta, ¿sí? La clave de cuando tenga una pregunta así es en su argumento. El argumento tiene que estar basado justamente en cosas que nosotros hemos leído, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos de Taylor, ¿sí?, que él en algún momento hablaba de que no siempre, ¿sí?, poner como supervisor de un grupo al mejor mecánico, ¿sí?, sea una garantía de éxito, ¿sí? Bueno, tenés que ver quién tiene determinado tipo de liderazgo como para poder llevar adelante los objetivos, ¿sí? Lo importante es cómo lo argumentan. Bien. Después el resto, más o menos a partir de la 11, ¿sí? Estas son preguntas que están basadas, ya son bien detalladas de los apuntes, ¿sí? Salen de ahí. ¿Sí? Detallar dos definiciones de administrador. O sea, hay una tablita dentro de los apuntes que no, es un texto. No, en la tablita están los fines de la administración científica de Taylor. Después, ¿cuáles son las capacidades que constituyen el valor del personal de la empresa? ¿Sí? Eso creo que está en la unidad 2. Los elementos de la administración, ¿sí? Creo que son 5, que están detallados también en la unidad 2. Bueno,
y demás. De todo esto, lo importante, sí. ¿Elementos es lo mismo que los procesos? No. Hay un lugar que dice elementos de la administración. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la administración según Fayol? Fíjate, busquen en los apuntes, están. Sí, está, creo que es en la definición, organización. Con esa misma, por eso usé las mismas palabras para que no se confundan, porque la realidad es que los textos tienen, a veces medio embarullan las definiciones y demás, pero yo intenté usar los mismos textos como para que no se confundan, ¿sí? Bien. La que no me quedó en claro es la 8. A ver. Sí, a mí tampoco fue la que le comenté al principio. La 8. ¿Cree que las estructuras organizacionales existentes se podrán replicar en las empresas del futuro? Bien, yo les pregunto, ¿sí? El activo puede ser una respuesta también. No. ¿A qué se refiere con empresas del futuro? Hagamos una retrospectiva. Veámoslo esto 10 años antes, ¿sí? Si yo miro a Google, un monstruo gigantesco, pero ¿cómo se imaginan que es la estructura de Google? ¿Sí? Imagínensela, no me la describan. ¿Es la misma estructura que puede tener Ford? No. Independientemente de que no, ventas, qué sé yo, pero la estructura seguramente no sea la misma, no está pensada de la misma manera. ¿Sí? Por ejemplo, en Google existen unidades operativas, ¿sí? Que son empresas en sí mismas y trabajan por proyectos. ¿Sí? Yo tengo un ex compañero secundario trabajando en Google en Estados Unidos y a veces me cuenta, ¿no? Que, claro, él le dan un proyecto a un equipo que se conforma, ¿sí? Para ese proyecto y por ahí su función dentro de ese proyecto es distinta, ¿sí? A la función que tuvo en un proyecto anterior. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que hay alguien mirando cómo se desarrollan cada equipo de trabajo, qué funciones cumplen cada uno, ¿sí? Y analiza cuáles son los potenciales de cada uno y qué sé yo, en el siguiente proyecto por ahí dice, bueno, vamos a probar esta habilidad, que yo creo que la tiene, a ver cómo la desarrolla. ¿Se entiende? Más adelante vamos a ver técnicas de trabajo en equipo, trabajo en grupo, un montón de otras cosas que aplican a esto. Lo que me interesa, si les toca esta pregunta, es ver cómo ustedes ven eso, ¿sí? Fíjense que yo no analicé mucho más que la idea que uno tiene, y es una idea generalizada. Por ejemplo, cuando Facebook compró a WhatsApp, ¿sí? WhatsApp era de un turco, si no me equivoco. El programa de comunicaciones más utilizado en el mundo. Era la empresa más rentable. Fue la empresa más cara de la historia. ¿Por qué? Porque la compró por un costo gigantesco y la empresa tenía, creo que tenía 25 empleados, una cosa así. Si vos dividías el costo de lo que se pagó por empleado, te daba que el costo per cápita era altísimo. Y este tipo de empresas, sobre todo las empresas de tecnologías, ¿sí? Tienen estructuras que son muy modernas y peligrosamente, ¿sí? Son estructuras que, si no se sostienen
sobre todo con remuneración, tienden a disgregarse, ¿sí? Programadores que de golpe crean un programa que está en manos de todo el mundo y dice, yo me voy por mi cuenta. Y voy a ganar más que lo que estoy ganando como empleado, ¿sí? Si ven, no sé si vieron la película de Steve Jobs. Hay una película de Steve Jobs que cuenta la vida de él. Y bueno, un poco él ya tenía, en Apple tenían esa visión de trabajar por proyectos, ¿sí? Reclutaban gente de la empresa que estaba haciendo determinados trabajos y conformaban un equipo de trabajo para un proyecto determinado, ¿sí? Bueno, ya era una empresa. ¿Esto es parecido a los proyectos Lean? Bueno, todas estas tipos de técnicas. Porque en donde yo trabajaba teníamos proyectos Lean anuales y como que agarraban una persona a cada sector distinto y la ponían a hacer, no sé, un proyecto de logística, por ejemplo. Entonces ahí veían los potenciales cambios, rotación, propuestas internas de empleos. Lean Manufacturing, bueno, las técnicas de Kanban o... Nosotros hacíamos Six Sigma. Todas esas técnicas, después las vamos a ver más adelante, ¿qué son? Vamos a verlas muy, muy someramente porque cada una de estas técnicas son o una materia o una carrera en sí misma, pero sí, hay algo de eso. Por eso un poco apelo a la visión de ustedes, ¿sí? Bueno, igual la respuesta entonces sería que no. La respuesta más franca sería que no, las estructuras actuales no se van a poder aplicar, ¿sí? Porque es un mundo muy cambiante, ¿sí? Y sobre todo, digamos, los cambios tecnológicos o sea, ya lo están haciendo, pero en el futuro va a ser más, va a tener más peso todavía. Los cambios tecnológicos van a liderar todas estas corrientes, estas formas, ¿sí? Entonces, seguramente uno va a tener que ayornarse más rápido que lo que sucede ahora, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No, yo, profe, por ahí como que disiento un poquito, ¿no? Con ese tema. Creo que las estructuras clásicas van a seguir para mí. Esto, lo de las aplicaciones y qué sé yo, del futuro, o sea, es como que va a ser un nicho aparte. Me parece a mí, ¿no? Es lo que yo digo. Sí, o sea, ojo. El consumo masivo va a estar siempre. Sí, no confundir. Yo cuando digo empresas del futuro, ¿sí? A lo que me refiero son a mercados o industrias o sectores que hoy no existen o que hoy están iniciándose, ¿sí? Obviamente que lo que es consumo masivo, la industria metalúrgica va a seguir existiendo, la industria de la construcción, no sé, lo que fuere. Pero, de nuevo, la industria metalúrgica existe desde hace 200 años, no sé, pero, como les decía, hace 20 años, ¿sí? No existía digamos, trabajar de desarrollador de aplicaciones para celulares. No existía como eso. ejemplo, ¿se puede poner, por ejemplo, Mercado Libre? Por ejemplo, no existía el concepto de lo que hoy tenemos como fintech, las financieras tecnológicas, ¿sí? No existía, nada. Estaba el home banking y qué sé yo, pero hasta por ahí nomás, ¿sí? Nadie se imaginaba que vos podías salir a la calle a comprar algo sin plata en el bolsillo. Se lo cuento a mi viejo hoy y no le entra en la cabeza. Pero vos hoy salís a comprar y te llevas el celular y comprás lo que sea, prácticamente. Ahí todavía podemos decir que
que en ciertas zonas todavía no está tan divulgado, pero en general podés moverte tranquilamente, podés cargar combustible, todo, sin tocar la billetera. ¿Se entiende? Bueno, todo eso fue desarrollado por alguien, ¿sí? Y el desarrollo de las aplicaciones celulares, por ejemplo, como les decía, ¿sí? Esos son hoy empresas que hace 20 años se denominaban empresas del futuro, ¿sí? Trabajos del futuro. Y esas empresas, digamos, su estructura organizacional es muy diferente, está pensada de manera diferente que una metalúrgica, ¿sí? Diego, creo que me has comentado eso. Sí, profe, a mí me quedó claro, es ¿Sí? básicamente No apunta ahí. confundir, claro, no confundas lo que yo digo. Empresas del futuro, digamos, son nichos de mercado o industrias que hoy no existen, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda más? No. Bien. Bueno, el examen va a ser algo similar a esto. ¿Cómo va a ser la mecánica? Yo lo voy a subir, calculo que alrededor de las 17, ¿sí? Si puedo. Y va a estar libre para que ustedes lo hagan. Va a tener un tiempo límite de ejecución. Es decir, una vez que ustedes arrancan, empieza a correr el reloj y va a tener un cierto tiempo para resolverlo, ¿sí? Cosa de que ustedes puedan tomarse el tiempo y hacerlo en el momento que ustedes puedan. Yo voy a estar, digamos, disponible en este horario, ¿sí? Tengo que revisarlo bien, seguramente tenga una forma de pausarlo el examen, ¿sí? Pero tiene que salir y volver a entrar para pausarlo. Eso tengo que verlo si esa opción está. Pero en principio va a ser así. Una consulta, profe. Sí. Usted dice que el examen lo mandaría alrededor de las 17 horas. Pongo mi situación, a mí se me complica porque en ese momento yo recién estoy como cortando mi trabajo. No, el examen va a estar disponible a esa hora. Ajá, perdón. Vos lo vas a poder hacer, si querés lo haces a las 9 de la noche. Ah, listo. Tiene un tiempo límite de ejecución. Cuando uno y un ingresa. tiempo límite para entregarlo. Pongámosle que voy a poner las 12 de la noche. Se lo voy a dar libertad para que ustedes lo puedan hacer en el momento que puedan. Ahora comprendo. Ah, perfecto. ¿Y va a tener un límite también de horario? Por ejemplo, no sé, 2 horas para hacerlo dentro Claro, tiene un del... tiempo de ejecución listo. límite y un horario máximo para entregarlo. Perfecto. Profe, yo tengo otra duda. Sí. Usted dice que lo vamos a poder hacer en el horario que nos quede más cómodo. ¿Por cuánto tiempo va a estar disponible el examen? Yo le explico por qué. Yo ese día, yo casualmente acabo de preguntar en el grupo a ver si alguien tenía su mail. Yo roto en el trabajo la semana que viene. Trabajo de tarde, hasta las 11 de la noche. Bien. Por eso pregunto, ¿cuánto tiempo va a estar disponible el examen? El examen no deja de estar disponible, sigue estando ahí. Si yo lo quiero hacer al día siguiente a la mañana, por ejemplo. Eso va a hacer que lo entregue fuera de término. ¿Se entiende? Si vos lo podés iniciar antes, podés hacerlo antes, mejor. Si lo entregás fuera de término, bueno, ahí ya vemos a consideración, ¿sí? Si vos me avisás que lo tuviste que hacer, ¿sí? No vengan todos con que todos les tocó el turno noche porque no los voy a creer. Pero si yo casualmente le quería enviar el certificado por mail, o sea, para que sea transparente la cosa. No. Si vos lo decís, yo confío en vos. No necesito el certificado. ¿Sí? No, está bien. Yo lo tengo a disposición de quien lo requiera. No hay problema. Si alguno tiene un inconveniente similar, me manda mensaje por el Classroom, así
me queda ahí archivado y yo sé que lo entregamos fuera de término, pero fue por una cuestión de trabajo de que no lo pudieron hacer antes. O sea que si yo lo hago cuando llegue del trabajo, vamos a suponer a las 12 de la noche, ¿estaría dentro del término? Debería estar. Si tenés si vos me avisas, mira, ya lo sé ahora, pero igual avísamelo para acordarme de tu apellido. No, Pero está bien. a mí me parece que lo entregó fuera de horario. Me fijo, bueno, me avisó que estaba justo en turno noche, listo, no hay problema. Perfecto. Igual yo después le mando un mensaje por el Classroom. Bien, perfecto. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí. quizás yo no entendí bien, pero usted lo va a habilitar el examen a las 7 el próximo martes, Calculo ¿no? que sí. A las ¿Cómo? 5 de la tarde, 17 Calculo que horas. sí. Claro. Y usted a su vez va a dar clase, va a estar la clase, o sea, ¿podemos consultarle a usted? ¿Alguna duda? No. No es obligatorio conectarse. Claro, pero podemos conectarnos y podemos plantear dudas. Yo voy a dejar abierta la clase aproximadamente a la misma hora que nos conectamos. Por eso, lo que digo, los que repasen, vean, intenten tomarse esto que yo les pasé como un examen. Si ven que están flojos, ¿sí? No arranquen antes, esperen por si tienen alguna duda y nada, se ponen a hacerlo. ¿Tienen alguna duda? Se conectan, me consultan y después se desconectan. No lo tienen que hacer conectados el examen. ¿Sí? Perfecto. Bien. Igual, yo ya sé que alguien se va a inmolar por el resto y va a pasar de las preguntas. Eso yo ya lo sé. Pero lo importante es aquellas preguntas que, digamos, tengan parte de su opinión, ¿sí? Los fundamentos que ustedes tengan estén relacionados con lo que vimos, ¿sí? Bien. Genial, profe. ¿Alguna duda más? No, profe. No. Si está todo bien, entonces los libero. Ya les digo, lean, practiquen con esto que les pasé y bueno. Igual está todo en el Classroom, lo que ¿Cómo? subió así. Está todo en el Classroom. Está todo en el Classroom. Todos los apuntes están en el Classroom y esto también lo acabo de subir hoy, así que pueden usarlo como para practicar. Sí, dale. Cualquier cosa le podemos escribir por el Classroom si surge alguna duda de lo que vamos leyendo. Lo que necesiten me lo consultan. ¿Sí? Ok, gracias. Buenísimo. Bien. Muchas gracias. Yo por ahí no les contesto en el momento, pero o sea, por la noche seguro que les voy a contestar. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. No, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.